Capítulo 19. De las discretas razones que Sancho pasaba con su amo, y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos. Paréceme, señor mío, que todas esas aventuras que estos días nos han sucedido, sin duda alguna han sido pena del pecado cometido por vuestra merced contra la orden de su caballería, no habiendo cumplido el juramento que hizo de no comer pan a mentales ni con la reina Folgar, con todo aquello que esto se sigue y vuestra merced juró de cumplir hasta quitar aquel almete de malandrino, o como se llama al moro, que no me acuerdo bien. Tienes mucha razón, Sancho, dijo don Quijote, mas, para decir verdad, ello se había pasado de la memoria, y también puedes tener por cierto que por la culpa de no habérmelo tú acordado en tiempo, te sucedió aquello de la manta. Pero yo haré la enmienda, que ¿qué modos hay de composición en la orden de caballería para todo? Pues, juré yo lo hago por dicha, respondió Sancho. No importa que no hayas jurado, dijo don Quijote, basta que yo entiendo de participantes no estás muy seguro, y por sí o por no, no será malo proveernos de remedio. Pues si ello es así, dijo Sancho, mire vuestra merced, no se le torne a olvidar esto, como el juramento, quizás le volverá la gana al fantasma de Salazorne otra vez conmigo, y aunque vuestra merced se le vesten pertinas. En estas y otras pláticas les tomó la noche en la mitad del camino, sin tener ni descubrir dónde aquella noche recogiese. Y lo que no habían de bueno en ello era que parecía de hambre, que no les faltaba las alforcas, les faltó toda la despensa y matolaje. Y para acabar de confirmar esta desgracia le sucedió una aventura que, sin artificio alguno, verdaderamente lo parecía, y fue que la noche cerró con alguna oscuridad, pero con todo esto caminaban, creyendo Sancho que en alguna ventana. Yendo pues de esta manera la noche oscura, el escudero caminó, el escudero hambriento y el amo con gana de comer, vieron que por el mismo camino que iban venían hacia ellos gran multitud de lumbres que no parecían sino estrellas que se movían. Pasmóse Sancho en viéndolas, y don Quijote no las tuvo todas consigo, tiró el nudo del cabestro a su asno y el otro de la rienda a su rocino, y estuvieron quedos mirando atentamente lo que podían ser aquellos, vinieron de las lumbres, se iban acercando ellos, mientras llegaban mayores parecían, a cuya vista Sancho comenzó a temblar con una azogada, y los cabellos de la cabeza se le erizaron a don Quijote, el cual animándose un poco dijo: esta, sin duda, Sancho, debe ser la grandísima y peligrosísima aventura, donde será necesario que yo muestre todo mi valor y esfuerzo. Desdichado de mí, respondió Sancho, si acaso esta aventura fuese de fantasma, como me lo había parecido, ¿a dónde habrá costillas que le sufran? Por más fantasmas que sería, dijo don Quijote, no consentiré yo que te toquen en el pelo de la ropa, que si la otra vez se burlaron contigo fue porque no pude yo saltar las paredes del corral, pero ahora estamos en campo raso, donde podré yo, como quisiere, esgrimir mi espada, y si le encantan y atumecen, como la otra vez lo hicieron, dijo Sancho, que aprovechara esta en campo abierto, o no. Con todo eso, replicó don Quijote, y te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo, que la experiencia te dará a entender el que yo tengo. Sí tendré, si a Dios place, respondió Sancho. Y aparándose los dos de un lado del camino, tronaron a mirar atentamente lo que aquello de aquellas lumbres que caminaba podría ser, y de allí muy poco descubrieron muchos encamisados, cuya temerosa visión de todo punto remató el ánimo de Sancho Panza, el cual comenzó a dar diente con diente, como quien tiene frío de cuartana, y creciendo más al batir y de entellar cuanto distantemente vieron lo que era, porque descubrieron hasta 20 encamisados, todo a caballo, con sus hechas encendidas en las manos, detrás de los cuales venían una litera cubierta de luto, a la cual seguían otros 6 de a caballo, en la altura 2 hasta los pies de las mulas, que bien vieron que no eran caballos en lo sosiego con que caminaban, iban los encamisados murmurando entre sí con una voz baja y compasiva. Esta extraña visión a tales horas en tal despoblado bien basta para poner miedo en el corazón de Sancho, y aunque en el de su amo, y así fuera en cuanto a don Quijote, que ya sabía Sancho
donde había dado a través con todos sus esfuerzos. Lo contrario le vino a su amo, el cual en aquel punto se le representó en su imaginación al vino que aquella era una de las aventuras de sus libros, figurándosele que la litera eran andas donde debían de ir algunas malferido o muerto caballero, cuya venganza a él solo estaba reservada, y sin hacer otro discurso, enristó su lanzo, púsose bien en la silla, y con gentil brío y conteniente se puso en la mitad del camino por donde los encamisados forzosamente habían de pasar, y cuando los vio cerca alzó la voz y dijo: detenemos, caballeros, o quienes quieran que seáis, y dadme cuenta de quién sois, de dónde venéis, a dónde vais, qué es lo que en aquellas andas lleváis, que según las muestras o vosotros habéis fecho o vos han fecho alguna desenquistado, y conviene y es menester que yo lo sepa, o bien para castigarnos del mal que festéis, o bien para vengarnos del tuerto que vos facieron. Vamos de prisa, respondió uno de los encamillados, y esta la ven tan lejos, y no nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedéis. Y picando la mula pasó adelante, sintiéndose de esta respuesta gradualmente Don Quijote, y tratando del freno dijo: deteneos y sed más bien criado, y dadme cuenta de lo que os he preguntado, si no conmigo sois todos en batalla. Era la mula asombradiza, y al tomarla del freno se espantó de manera que, alzándose en los pies, dio con su dueño por las ancas en el suelo. Un mozo que iba a pie, viendo caer el encamisado, comenzó a dozonar a Don Quijote, el cual, ya encolarizado, sin esperar más, enrestrando su lanza, arremetió uno de los enlutados, y Malfredo dio con él en la tierra, y revolviéndose por los demás, era cosa de ver con la presteza de los acometía y desbarataba, que no parecía sino que en aquel instante le había nacido alas a Rocinante, según andaba de ligero y orgulloso. Todos los encamisados eran gente medrosa y sin armas, y así con facilidad en un momento dejaron la refrigeria y comenzaron a correr por aquel campo con las hechas encendidas, que no parecían sino a la de las máscaras que en noche de rocijo y fiesta corren. Los enlutados asimismo, revueltos y envueltos en sus faltamentos, no se podían mover, así que, muy a salvo, Don Quijote los apaleó a todos y les hizo dejar el sitio mal de su agrado, porque todos pensaron que aquel no era hombre, sino diablo del infierno, que les salía a quitar el cuerpo muerto que en litera llevaban. De noche, vestidos con aquella sorprendiz, con las hachas encendidas, rezando, cubiertos de luto, que propiamente semejabades como mala y del otro mundo, y así ya no pude dejar de cumplir con mi obligación, acometidos, y os cometieran, aunque verdaderamente supieran que erades lo mismo satanases del infierno, que por tales os juzgué y tuviese siempre. Ya que lo he querido mi suerte, dijo el bachiller, suplicó a vuestra merced, señor caballero andante, que tan mala andad me he dado, me ayude a salir debajo de esta mula, que me tiene tomada una pierna entre el estribo y la silla. Hablará yo para mañana, dijo Don Quijote, y hasta cuándo aguardábase a decirme vuestro afán. Dio luego a veces a Sancho Panza que viniese, pero él no se curó de venir, porque andaba ocupado desvalijando una acemila de repuesto que traían aquellos buenos señores. Bien bastecida de cosas de comer, hizo Sancho costal de su gabán, y recogiendo todo lo que pudo y cupo en el telejo, cargó su jumento, y luego acudió a las voces de su amo y ayudó a sacar al señor bachiller de la presión de la mula, y poniéndose encima de ella le dio la hacha, y Don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros, a quien de su parte pidiese perdón del agravio que no había sido en su mano dejar de haberle hecho. Díjole también Sancho: si acaso quisiera saber esos señores quién ha sido el valeroso que tales los puso, diráles vuestra merced es el famoso Don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el caballero de la triste figura. Con esto se fue el bachiller, y Don Quijote preguntó a Sancho qué le había movido a llamarle el caballero de la triste figura, mas entonces que nunca. Yo se lo diré, respondió Sancho, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel melandante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura de poca acá que jamás he visto, y débelo de haber causado o ya el cansancio
de este combate o ya le dan las muelas y dientes. No es eso, respondió Don Quijote, sino que el sabio a cuyo cargo debe estar al escribir la historia de mis hazañas le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo como lo tomaban todos los caballeros pasados, el cual se le llamaba a la ardiente espada, cual el de unicornio, aquel el de las doncellas acueste, el ave fénix, el otro, el caballero del grifo estorno, el de la muerte, y por estos hombres e insignias eran conocidos por toda la rondez de la tierra, y así dijo el sabio, ya dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que llamase el caballero de la triste figura, como pienso llamarte desde hoy en adelante, y para que mejor me cuadre tal nombre, determinó que hacer pintar cuando haya lugar en mi escudo una muy triste figura. No hay para qué gastar tiempo y dineros en hacer esa figura, dijo Sancho, sino lo que se ha de hacer es vuestra merced descubra la suya y de rostro a los que le miren, que sin más ni más y sin otra imagen ni escudo le llamará el de la triste figura, y créame que le digo la verdad, porque le prometo a vuestra merced, señor, y que esto se ha dicho en burla, que le hace tan mala cara a la hambre y le faltan las muelas, que como yo tengo dicho, se podrá muy bien excusar la triste pintura. Ríose Don Quijote del donaire de Sancho, pero con todo propuso de llamarse de aquel nombre, en pudiendo pintar su escudo o rodela como había imaginado, y dijo, yo entiendo, Sancho, que quedo descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada, ixtula iud, siquisuadante diabolo, etcétera, aunque sé bien que no puse las manos, sino que este lanzón, cuando más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes ni a cosas de la iglesia, a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy, sino a fantasmas y a vestíbulos del otro mundo, y cuando eso así fuese, en la memoria tengo lo que le pasó al Cid Ruiz Díaz, cuando quebró la silla del embajador de aquel rey adelante de su santidad el Papa, por lo cual lo descomulgó y anduvo aquel día del buen Rodrigo de Vivar como ornado y valiente caballero, satisfaciendo su estómago como más de una fambrera que los señores coligueros del difunto. Más sucedió otra desgracia, que Sancho la tuvo por la peor de todas, y fue que no tenía vino de beber, ni aun agua que llevar a la boca, y acosados de la sed, dijo Sancho, viendo que el parado donde estaba colmado de verde y menudía hierba, lo que se diría en el siguiente capítulo. Capítulo 20. De la jamás vista ni oída aventura, que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo, como la que acaba el valeroso Don Quijote de la Mancha. No es posible, señor mío, sino que estas hierbas de testimonio de que peor aquí cerca debe de estar alguna fuente o arroyo que estas hierbas humedecen, y así será bien que vamos un poco más adelante, que yo toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que, sin duda, causa mayor pena que la hambre. Pareciéndole bien el consejo a Don Quijote, y tomando lo de la rienda a Rocinante y Sancho del cabestro a su asno, después de haber puesto sobre él los relieves de la cena, comenzaron a caminar por el prado arriba a tiento, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna, mas no hubieron andando 200 pasos cuando llegó a sus oídos un gran ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados riscos despeñaba. Alegróles el ruido en gran manera, y preparándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a desahogo otro atruendo que les ahogó el contenido del agua, especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que oyeron que andaban unos golpes acompañados con un cierto crujir de hierros y cadenas, acompañadas del furioso estruendo del agua, que pusieron pavor a cualquier otro corazón que no fuera del de Don Quijote. Era la noche, como se había dicho, oscura, y ellos acertaron a entrenar entre unos árboles altos, cuyas hojas movidas del blando viento acarician un temeroso y manso ruido, de manera que la soledad del sitio, la oscuridad, el ruido del agua, con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y más cuando vieron que ni los golpes
cesaban, ni el viento dormía ni la mañana llegaba, añadiéndose a todo esto el ignorar el lugar donde se hallaba. Pero Don Quijote, acompañado de su intrépido corazón, saltó sobre Rocinante y embarazando su rodela, treció su lanza y dijo: Sancho, amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro, a la dorada como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy digno otra vez quien ha de la tabla redonda los 12 de Francia y los 9 de la fama, y el que ha de poner en olvido los platares, los tablantes, olivantes y tirantes, los cuevos y beniaces, con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo, haciendo en esta en que yo me hallo tales grandezas y extrañezas y fechos de armas que escurezcan las más claras que ellos ficieron bien notas, escudero fiel y leal. Los tinieblas de esta noche, su extraño silencio, el sordo y confuso estruendo de estos árboles, el temeroso ruido de aquella agua en cuya busca venimos, que parece que se despeña y derrumba desde los altos montes de la luna, y aquel incesable golpear que nos hiere y lastima los oídos, las cuales cosas, todas juntas y cada una por sí, son bastantes a infundir miedo, temor y espanto con el pecho del mismo Marte, cuando más en aquel que no está acostumbrado a semejantes acontecimientos y aventuras, puesto que en esto que yo te pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo, que ya hace que el corazón me reviente en el pecho con el deseo que tiene de apretar un poco las cintas de Rocinante, y quédate a Dios, y espérame aquí hasta 3 días no más, en los cuales si no volviere, puedes tú volverte a nuestra aldea, y desde allí, por hacer merced y buena obra, irás al Toboso, donde dirás a la comparable señora mía Dulcinea que su cautivo caballero murió por acometer cosas que le hicieran digno de poder llamarse suyo. Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo, y a decirle: Señor, yo no sé por qué quiere que vuestra merced acometer esta tan temerosa aventura. Ahora es donde noche, aquí no nos ve nadie, bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro, aunque no bebamos en 3 días, pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos note de cobardes, cuanto más que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar, que vuestra merced bien conoce, que quien busca el peligro parece en él, así que no es bien tentar a Dios acometiendo tan desaforado hecho, donde no se puede escapar sino por milagro, y basta los que hecho del cielo, y cuando todo esto no mueva ni ¿Cómo puedes tú, Sancho, dijo Don Quijote, ver dónde hace esa línea ni dónde está esa boca o ese colodrillo que dices, si hace la noche tan escura que no parece todo el cielo estrella alguna? Así es, dijo Sancho, pero tiene el miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de tierra, cuando más encima en el cielo, puesto que por buen discurso bien se puede entender que hay poco de aquí al día. Falte lo que falte, respondió Don Quijote, que no se ha de decir por mí ahora ni en ningún tiempo, que lágrimas y ruegos me espantaron de hacer lo que debía a estilo de caballero, y así te ruego, Sancho, que calles, que Dios, que me ha puesto en el corazón de acometer ahora esta tan no vista y tan temerosa aventura, tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Lo que has de hacer es apretar bien las encinas a Rocinante y quedarte aquí, que yo daré la vuelta presto, o vivo o muerto. Viendo pues Sancho la última resolución de su amo, y cuán poco valía con él sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó de aprovecharse de su industria y hacerle esperar hasta el día, si pudiese, y así cuando apretaba las cinchas al caballo, bonitamente y sin ser sentido atacó con el cabestro de su asno ambos pies a Rocinante, de manera que cuando Don Quijote se quiso partir no pudo, porque el caballo no se podía mover sino a saltos. Viendo Sancho Panza el buen suceso de la embuste, dijo: Ea, señor, que el cielo, conmovido de
mis lágrimas y plegarias ha ordenado que no se pueda mover Rocinante, y sin vos queréis porfiar y espolear y dar, será enojar a la fortuna y dar coces, como dicen, contra el aguijón. Sigue tu cuento, Sancho, dijo don Quijote, y del camino que hemos de seguir, déjame a mí el ciudadano. Digo pues, Porcillo Sancho, que en el lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo, quien decir que agradó a cabras, el cual pastor o cabrerizo, como dijo de mi cuento, se llamaba López Ruiz, y este López Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, lo cual pastora llamada Torralba era hija de un ganadero rico, y este ganadero rico, si de esa manera cuentas tu cuento, Sancho, dijo don Quijote, repitiendo 2 veces lo que vas diciendo, no acabarás en 2 días. Dilo seguidamente y cuéntala como hombre de entendimiento, y si no, no digas nada. De la misma manera que yo lo cuento, respondió Sancho. Se cuenta en mi tierra todas las consejas, y yo no sé contarlo de otra, ni es bien que vuestra merced me pida que haga usos nuevos. Di como quisieres, respondió don Quijote, que pues la suerte quiere que nos pueda dejar de escucharte. Prosigue. Así que, señor mío de mi ánima, prosiguió Sancho, que como ya tengo dicho, este pastor andaba enamorado de Torbala la pastora, que era una moza rosilla, zareña y tirada algo a Umburama, para que tenía pocos de bigotes que parecen que ahora la veo. Luego, ¿conocístela tú? Dijo don Quijote. No, yo no la conocí yo, respondió Sancho, pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien, cuando la contase a otro, firmar y jurar que lo había visto todo. Así que, yendo días y viniendo días, el diablo, que no duerme y que todo lo añasca, hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviese en homecillo y mala voluntad, y la causa fue, según malas lenguas, una cierta cantidad de celillos que le dio, tales que pasaban de la raya y llegaban al vedado, y fue tanto que el pastor la aborreció de allí adelante, que por no verla se quiso ausentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen jamás. La Torralba, que se vio desdeñada de Lope, luego le quiso bien, mas que nunca le había querido. Esa es natural condición de mujeres, dijo don Quijote, desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. Pasa adelante, Sancho. Sucedió, dijo Sancho, que el pastor puso por obra su determinación, y antecogiendo sus cabras, se caminó por los campos de Extremadura para pasar a los reinos de Portugal. La Torralba, que la supo, se fue tras él, y siguiéndole a pie y descalza desde lejos, con un bordo en la mano y con unas alforjas al cuello, donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro en un peine, y no se quedó botecillo de mudas para la cara, mas llevase lo que llevase, que yo no me quiero meter ahora en averiguarlo, solo diré que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadina, y en aquella sazón iba creciendo y casi fue de madre, y por lo parte que llegó no había ni barca ni barco, ni quien le pasase a él ni a su ganado de otra parte. En esto parece ser congojó mucho porque veía la Torralba venía ya muy cerca y le había de dar mucho pesadumbre con sus ruegos y lágrimas, mas no tuvo mirando que vio un pescador que tenía junto a sí un barco tan pequeño que solamente podía caber en él una persona y una cabra, y con todo esto le habló y concentró con él lo que pase a él y a 300 cabras que llevaba. Entró el pescador en el barco y pasó una cabra, volvió y pasó otra, tornó a volver y tornó a pasar otra, porque si se pierde una de las memorias se acabará el cuento y no será posible contar más palabras de él. Sigo pues, y digo, el descabradero de otra parte estaba lleno de cieno y resbaloso, y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver. Con todo esto volvió por otra cabra y otra y otra. Haz cuenta, las pasó todas, don Quijote, no andes yendo y viniendo de esa manera que no acabarás de pasarla en un año. ¿Cuántos han pasado hasta ahora? Dijo Sancho. Yo qué diablo sé, respondió don Quijote. He ahí lo que yo dije, que tuviesen buena cuenta, pues por Dios que se ha acabado el cuento, que no hay pasar adelante,
¿Cómo puede ser eso?, respondió Don Quijote. Tan que esencia de la historia en saber las cabras que han pasado, por extenso que si se hiera una del número, no puede seguir adelante con la historia. No, señor, de ninguna manera, respondió Sancho, porque así como yo pregunté a vuestra merced que me dijese cuántas cabras habían pasado, y me respondió que no sabía, en aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuánto me quedaba por decir, y a fe que era de mucha virtud y contento. De modo, dijo Don Quijote, que ya la historia es acabada, tan acabada es como mi madre, dijo Sancho. Díjote de verdad, respondió Don Quijote, que tú has encontrado una de las más nuevas consejas, cuento o historia, que nadie pudo pensar en el mundo, y que tal modo de encontrarla ni dejarla jamás se podrá ver ni habrá visto en toda la vida, aunque no esperaba ya otra cosa que no cesan. Te deben de tener turbado en el entendimiento. Todo puede ser, respondió Sancho, mas yo sé que en lo de mi cuento no hay más que decir, que allí se acaba lo comienzo y el hierro de la cuenta del pasaje de las cabras. Acabé norabuena donde quisiere, dijo Don Quijote, y veamos si se puede mover a Rocinante. De estas lágrimas y determinación tan honrada de Sancho Panza saca el autor de esta historia, que debía ser bien nacido y por lo menos cristiano viejo, cuyo sentimiento entremeció algo a su amo, pero no tanto que mostrase flaqueza alguna. Antes, disimulado lo mejor que pudo, comenzó a caminar hacia la parte por donde le pareció el ruido del agua y del golpear venía. Síguele así Sancho a pie, llevando, como tenía de costumbre, del cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prosperas y adversas fortunas, y habiéndose andado una buena pieza entre aquellos costaños y árboles sombríos, dieron un padecillo al pie de unas altas peñas se hacían, de las cuales se precipitaban un grandísimo golpe de agua. El pie de las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, de entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear, que aún no cesaba, alborotándose Rocinante con el estruendo del agua y de los golpes, y sosegado don Quijote se fue llegando poco a poco a las casas, encomendándose de todo corazón a su señora, suplicándole que en aquella temerosa jornada y empresa y favoreciese, y de camino se encomendaba también a Dios que no le olvidase. No se le quitaba Sancho del lado, el cual alargaba cuanto podía el cuello y la vista por entre las piernas de Rocinante, por ver si vería ya lo que tan suspenso y medroso le tenía. Cuando Don Quijote vio lo que era, enmudeció y pasmóse de arriba abajo. Miróle Sancho y vio que tenía la cabeza inclinada sobre el pecho con muestra de estar corrido. Miró también Don Quijote a Sancho y viole que tenía los carrillos hinchados y la boca llena de risa, con evidentes señales de querer reventar con ella, y no pudo melancolía tanto con él que a la vista de Sancho pudiese dejar de reírse, y que volvió Sancho que su amo había comenzado, soltó la presa de manera que tuvo necesidad de apretársela las ijadas con los puños, por lo reventar riendo. Cuantas veces sosegó y otras tantas volvió a su risa con el mismo impeto que primero, de lo cual ya se daba al diablo Don Quijote, y más cuando le oyó decir, como por modo de fisga, has de saber, oh Sancho amigo, que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la dorada, o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos fechos. Y por aquí fue repitiendo todas las más razones que Don Quijote, viendo pues no creo yo, respondió Don Quijote, que jamás los tales escuderos estuvieron a solar sino a merced, y si yo ahora te la he señalado a ti en este testamento cerrado que dejé en mi casa, fue por lo que podía suceder, que aún no sé si comprueba en estos tan calendañosos esos tiempos nuestros. De esa manera, replicó Don Quijote, vivirás sobre la haz de la tierra, porque has después de a los padres, a los amos se ha de respetar como si los fuese. Capítulo 21, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas que sucedía a nuestro invencible caballero. Con esto comenzó a llover un poco, y quisiera Sancho que se entrara en el molino de los batastes, mas a bienales Córdoba tal aborrecimiento Don Quijote,
por pesada burla que en ninguna manera quiso entrar dentro, y así, torciendo el camino a la derecha mano, dieron en otro como el que había llevado el día de antes, y allí poco a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, y en él apenas le vio visto cuando se volvió a Sancho y le dijo: paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sé verdaderamente, porque todos sus sostencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: donde una puerta se cierra, otra se abre. Dígolo porque si anoche nos cerró la aventura la puerta de lo que buscábamos, engañándonos con los batantes, ahora nos abre de par en par otra, por otra mejor y más cierta aventura, que si yo no acertase en otra por ella, mía sería la culpa, sin que la pueda dar a la boca noticia de bastantes ni a la escritura de la noche. Digo esto porque si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, sobre que yo hice el juramento que sabes. Mire vuestra merced bien lo que dice, y mejor lo que hace, dijo Sancho, que no querré que fuese otros batanes que nos acabasen de abatanar y aporrear el sentido. Vélate el diablo por hombre, replicó Don Quijote, que va de yelmo a batantes. No sé nada, respondió Sancho, más fea que si yo pudiera hablar tanto como solía, que quizá diera tales razones que vuestra merced viera que se engañaba en lo que dice. ¿Cómo puedo engañar en lo que digo? Traidor escrupuloso, dijo Don Quijote. Dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre el caballo rucido rodando, que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? Lo que yo veo y conmundo, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno, pardo como el mío, ya que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Pues esa es el yelmo de marino, dijo Don Quijote. Apártate a una parte y déjame con él a solas. Verás con sin hablar palabra por ahora el tiempo incluyó esta aventura y quedó por mío el yelmo que tanto he deseado. Yo me tengo en cuidado el apartarme, replicó Sancho, mas quiera Dios, torno a decir, su arégano sea innovatante. He dicho, hermano, que no me mentéis, ni por pienso más que esos los bastantes, dijo Don Quijote, que voto, y no digo más que os bastante el alma. Cayó Sancho con temor que su amo no cumpliese el voto que le había echado, redondó como una bola. Es pues el caso en que el yelmo y el caballo y caballero que Don Quijote veía era esto, que en aquel contorno había dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, sí, y así el vertedero del mayor servía el menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo que cual venía el barbero y traía una bacia de azofar, y quiso la suerte que el tiempo que veía comenzó a llover, y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la bacia sobre la cabeza, y como ésta estaba limpia, desde media lengua relumbraba. Venía sobre un asno pardo, como Sancho dijo, y así fue la ocasión que a Don Quijote le pareció caballo rucio rodado y caballero y yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y maladantes pensamientos, y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en la razón, a todo correr de Rocinante le entriscó con el lanzo bajo, llevando la intención de pasarle de parte a parte, mas cuando él llegaba, sin detener la furia de su carrera, le dijo: defendete, cautiva y criatura, o entregarme de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe. El barbero, que tenía sin pensarlo ni temerlo, vio venir aquella fantasma sobre sí, no tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza, sino fue el dejarse caer del asno abajo, y no hubo tocado el suelo, cuando se levantó más ligero que un gamo, y comenzó a correr por aquel llano, que no le alcanzaba el viento. Dejarse la vacía en el suelo, con la cual se contentó Don Quijote, y dijo el pagado había andado discreto, y que había imitado al castor, el cual, viéndose acosado de los cazadores, se taraza y arpa con los dientes aquello por lo que por instinto natural sabe que es perseguido. Mandó a Sancho que le alzara el yelmo, el cual, tomándolo en las manos, dijo: por Dios que
la bacía es buena, y que vale un real de 8 como un maravedí. Y llenándosela su amo, se la puso luego en la cabeza, rodeándola a una parte y a otra, buscándole el encaje, y como no se hallaba, dijo: sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celda debía de tener grandísima cabeza, y lo peor de ello es que le falta la mitad. Cuando Sancho oyó llamar a la vacía celda, no pudo tener la risa, mas viéndosele a las mientes de cólera de su amo, y cayó en la mitad de ella. ¿De qué te ríes, Sancho?, dijo Don Quijote. Ríome, respondió él, de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete, que no semeja sino una vacía del barbero Pintaparada. ¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza esté cantando yelmo por algún extraño accidente, debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la otra mitad para aprovechar del precio, y de la otra mitad hizo esta que parece vacía de barbero, como tú dices. Pero sea lo que fuere, que para mí, que la conozco, no hace el caso su transmutación, que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de suerte que no le haga ventaja, ni aun le llegue el quiso, y forjó el dios de las herrerías para el dios de las batallas, en que este entrenado lo trae como pudiera, que más vale algo que nada, cuanto más que viese será bastante para defenderme de alguna pedrada. En eso no estoy muy cierto, respondió Don Quijote, y en caso de duda, hasta estar mejor informado, dijo que los trueques, si es que tienes de ellos necesidad extrema. Tan extrema es, respondió Sancho, que si fueran para mí misma persona no los hubiera menester más. Y luego, habilitado con aquella licencia, hizo mutatio caparrum y puso su jumento a las 1000 lindezas, dejándole mejorar en tercio y quinto. Cortada pues la cólera y aun la melancolía, subieron a caballo sin tomar determinado camino, por ser de caballeros andantes el no tomar ningún cierto. Se pusieron a caminar por donde la voluntad de Rocinante quiso, que se llevaba atrás sila de su amo, y aun la del asno, que siempre le seguía por donde quiera que iba. En buen amor y compañía, con todo esto volvieron al camino real y siguieron por él la aventura, sin otro designio al cual yendo. Pues así caminaba, dijo Sancho a su amo: señor, ¿quiere vuestra merced darme licencia que departa a un poco con él? Que después que me puso aquel áspero mandamiento del silencio, se me han podrido más de 4 cosas en el estómago, y aun sola que ahora tengo el pico de la lengua, que no quería que se malograse. Dila, dijo Don Quijote, y sé breve con tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. No dices mal, Sancho, respondió Don Quijote, mas antes que se llegue a este término es menester andar por el mundo, como en aprobación busco las aventuras, para que a cabo algunas se cobren nombre y fama tal, que cuando se fuere a la corte de algún gran monarca ya sea el caballero conocido por sus obras, y que apenas le hayan visto entrar los muchachos por la puerta de la ciudad, cuando todos le sigan y rodeen dando voces diciendo: ese es el caballero del sol, o de la serpiente, o de otra insignia alguna, debajo de la cual hubiera acabado grandes hazañas. Este es, dirán, el que venció en singular batalla al gigantazo brocabudo de la gran fuerza, el que de encanto el gran mameluco de Persia de largo encantamiento, en que había estado casi 900 años, así que de mano en mano irán propagándose sus hechos, y luego alborotó los muchachos, y de la demás gente se parará a las fenestras de su real palacio el rey de aquel reino, y así como ve al caballero, conociéndole por las armas o por la empresa del escudo, esforzadamente a decir: ea sus, salga mis caballeros cuantas en mi corte están, a recibir a la flor de la caballería que allí viene. Mandará luego al rey que todos los que estén presentes le prueben, y ninguno les dirá fin, y encima sino el caballero huésped en mucho probó de su fama, de lo cual quedará contentísima la infanta,
y se tendrá por contenta y pagada además por su haber puesto y colocado sus pensamientos en tal alta parte. Y lo bueno es que este rey o príncipe o lo que es tiene una reñida guerra con otro tan poderoso como él, y que el caballero huésped le pide al cabo de algunos días que han estado en su corte licencia para ir a servirle en aquella guerra dicha, dársela a él rey de muy buena talante, y el caballero le besará cortesamente las manos por la merced que le face, y aquella noche se despedirá de señora la infanta por las rejas de un jardín, y rogarle a la princesa que se detenga lo menos que pudiera prometérselo a él con muchos juramentos, tornarle a besar las manos, y después con tanto sentimiento que estará poco por acabar la vida, véase desde allí a su aposento, echase sobre el lecho, no puede dormir del dolor de la partida, madrugada muy de mañana. Allí entra bien también, dijo Sancho, lo que algunas desalmados dicen: no pidas de grano lo que puedes tomar por fuerza, aunque mejor cuadra decir más vale salto de mata que ruego de hombres buenos. Dígolo porque si el señor rey, suegro de vuestra merced, como vuestra merced, robar y trasponer, pero esto el daño que en tanto se haga las paces y se goce pacíficamente del reino. El pobre escudero se podría estar habiente en esto de las mercedes, si ya no es aquel doncella tercera que ha de ser su mujer, se sale con la infancia y él pasa con ella su mala aventura, hasta que el cielo ordene otra cosa, porque bien podrá legítima esposa. Eso no hay quien lo quite, dijo Don Quijote. Pues como eso sea, respondió Sancho, no hay sino encomendarnos a Dios y dejar correr la suerte por donde mejor le encaminaré. Hágalo Dios, respondió Don Quijote, como yo deseo, y tú, Sancho, has menester, y ruin sea quien por ruin se tiene. Sea por Dios, dijo Sancho, que yo cristiano viejo soy, y para ser conde esto me basta. Y aunque te sobra, dijo Sancho, y cuando no lo fueras, no hacía nada al caso, porque siendo yo el rey, viendo te puedo dar nobleza sin que la compres ni me sirvas con nada, porque en haciéndote conde, catate ahí caballero, y digan lo que dijeren, que a buena fe que te han de llamar señoría, mal que les pase, y montañas que no sabrían yo autorizar el latido, dijo Sancho, dictando has de decir que no litado, dijo su amo. Sea así, respondió Sancho Panza, dijo que le sabría bien acomodar, porque por vida mía que un tiempo fui muñidor de una fría, y que nos asentaba también la ropa del muñidor, que decía todo lo que tenían presencia para poder ser prioposte de la misma confridia. Pues, ¿qué será cuando me ponga un rapón ducal a cuestas, o me vista de oro y de perlas, o uso un conde extranjero? Para mí, tengo que me han de venir a ver de 100 leguas. Bien pareces, dijo Don Quijote, pero será menester que te repres las barbas a menudo, que según las tienes de espesas, aborracadas y mal puestas, si no te las tapas a navajas cada 2 días por lo menos, a tiro de escopeta se echará de ver lo que eres. ¿Qué más hay? ¿Qué hay más? Dijo Sancho, sin tomar un barbero y tener asalariado en casa, y aun si fuera menester le haré tantas mi caballerizo de grande, pues como sabes tú, preguntó Don Quijote, que los grandes llevan detrás de así sus caballerizos. Dijo que tienes razón, dijo Don Quijote, y que así pues tú llevar a tu barbero, que los usos no vinieron todos juntos, ni se inventaron a una. Puede ser tú el primer conde que lleve tras sí su barbero, y aún es de más confianza el hacer la barba que ensillar un caballo. Quédese eso del barbero a mi cargo, dijo Sancho, y al de vuestra merced sé que él procura venir a su rey y él hacerme conde. Así será, respondió Don Quijote, y alzando los ojos vio lo que se diría en el siguiente capítulo. Capítulo 22. De la libertad que Don Quijote a muchos desdichados que mal de su agrado los llevaron donde no quisieran ir. Cuenta Cid Hamet Benguel, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, ánima, dulce e inimaginada historia, que después que entre famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su escudero,
Pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 21 quedan referidas, que Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta 12 hombres a pie, ensartados como cuentas en gran cadena de hierro, por los cuellos y todos con esposas en las manos. Venían asimismo con ellos 2 hombres a caballo y 2 a pie, los de a caballo con escopetas de rueda, y los de a pie con dardos y espadas. Y así como Sancho Panza los vio, dijo: Esta es cadena de Gelataos, gente forzada del rey que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que esa gente por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras. De por fuerza, en resolución, replicó Don Quijote. Como quiera que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. Así es, dijo Sancho, pues de esa manera, dijo su amo, aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerza y socorrer y cuidar a los miserables. Advierta vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que le castiga en pena de sus delitos. Llegó en esto la cadena de los Gelataos, y Don Quijote, con muy cortés razones, pidió a los que iban en su guardia fuesen servidos de informarle y decirle la causa o causas por las que llevaban a aquella gente de aquella manera. Uno de los guardias de caballo le respondió que era Gelatoes, gente de su majestad, que iban a galeras, y que no había más que decir, ni él tenía más que saber. Con todo eso, replicó Don Quijote, quería saber de cada uno de ellos en particular las causas de su desgracia. Añadió estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a quien les dijesen que deseaban, que la otra guardia del caballo le dijo: aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados, no es tiempo el detenernos a sacarlas ni a leerlas. Vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos, que ellos le dirán si quisieren, que si querrán, porque es gente que recibió justo de hacer y decir bellaquerías. Con esas licencias que Don Quijote se tomaron, aunque no se la dieran, se llegó a la cadena, y el primero le preguntó que por qué pecados iba de tal mala guisa. Él le respondió que por enamorado iba de aquella manera. Por eso no más, replicó Don Quijote. Pues sí, por enamorados echan a galeras, días que pudiera yo estar abogando con ellas. No son los amores como los que vuestra merced piensa, dijo el Gelaot, que los míos fueron que quise tanto a una canasta de colar atestada de ropa blanca, que la abracé conmigo tan fuertemente que, aunque no quitarme la justicia por fuerza, aún hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue en fragante, tuvo lugar en el de tormento, concluyéndose la causa, acomodándome la espalda con ciento y por añadiduras 3 frisos de grupas, y acabándose la obra. ¿Qué son grupas?, preguntó Don Quijote. Gruapas son galeras, respondió el Gelaote, el cual era un mozo de hasta edad de 24 años, y dijo que era natural de Piedrahíta. Lo mismo preguntó Don Quijote al segundo, el cual no respondió palabra, según iba de triste y melancólico. Me respondió por el primero y dijo: este señor va por canario, dijo, por músico y cantor. Pues ¿cómo?, repitió Don Quijote, por músico y cantores van también a galeras. Sí, señor, respondió el Gelaote, que no hay peor cosa que cantar en el ansia. Antes he yo oído decir de Don Quijote que quien canta sus males espanta. Acá es al revés, dijo el Gelaote, quien canta una vez llora toda la vida. No lo entiendo, dijo Don Quijote, mas una de los guardias le dijo: señor caballero, cantar el ansia se dice entre esta gente non santa, confesar en el tormento. Este pecador le dieron tormento y confesó su delito, que era ser cuatrero, que es ser ladrón de bestias, y por haber confesado lo condenaron por 6 años a galeras, amén de 200 azotes que ya lleva en la espalda. Y va siempre pensativo y triste porque los demás ladrones que allá quedan y aquí van le maltratan y aniquilan, y escarecen y tienen en poco porque confesó y no tuvo ánimo de decir nones, porque dicen que ellos que tantas letras tienen aún no con un sí, y que harta aventura tiene un delincuente,
que en esta su lengua su vida o su muerte, y no en la de los testigos y probazas, y para mí tengo no van muy fuera de camino, y yo lo entiendo así, respondió Don Quijote, el cual pesando el tercero preguntó lo que a los otros, el cual de presto y con mucho desenfado respondió y dijo: yo voy por 5 años a las señoras Gurapas, por faltarme 10 de ducados, yo daré 20 de muy buena gana, dijo Don Quijote, por por bra, por libraros de esta pesadumbre. Eso me parece, respondió el Quijote, como quien tiene dinero en mitad del golfo y está muriendo de hambre sin tener dónde comprar lo que ha menester. Dígolo, porque a su tiempo tuviera yo esos 20 de ducados que vuestra merced ahora me ofrece, hubieran untado con ellos la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador, de manera que hoy me viera en la mitad de la plaza de Sacodover de Toledo, y aún este camino atrillado con un galo, pero lo es parte de paciencia y basta. Pasó Don Quijote al cuarto, que era un hombre de venerable rostro, con una barba blanca que le pesaba del pecho, el cual, oyéndose preguntar las causas de por qué allí venía, comenzó a llorar y no respondió palabra, mas el quinto condenado le sirvió de lengua y dijo: este hombre honrado va por 4 años a galeras, habiendo paseado las acostumbradas, vestido en pompa y a caballo. Eso es, dijo Sancho Panza, a lo que a mí me parece haber salido a la vergüenza. Así es, replicó el galote, y a la culpa por le dieron esta pena es por haber sido corredor de oreja, aunque todo el cuerpo. En efecto, quiero decir que este caballero va por alcahuete y por tener asimismo sus puntas y collar de hechicero, y no haberle añadido esas puntas y collar, dijo Don Quijote, por solamente el alcahuete limpio no merecía abogar en las galeras, sino a mandarlas y a ser general de ellas, porque no es así como quiere el oficio del alcahuete, que es oficio de discreto y necesarismo en la república bien ordenada, y que no le debía ejercer sino gente muy nacida, y aún había de ver vedor y examinador de los tales, como la hay en los demás edificios, con número de deputado y muchos males que se causan por añadir este oficio, y ejercicios de entre gente idiota y de poco entendimiento, como son mujercillas de poco más o menos, pejecillos y trahuanes de pocos años y de poca experiencia, que a las necesarias ocasión y cuando es menester dar una traza que importe, se les llenan las migas entre la boca y la mano, y no saben cuál es su mano derecha. Quisiera pasar adelante y dar las razones por qué convenía hacer reelección de los que en la república habían de tener tan necesario oficio, porque no es un lugar acomodado para ello. Algún día lo diré a quien pueda proveer y remediar. Solo digo ahora que la pena que me ha causado ver estas blancas canas y este rostro venerable en tanta fatiga, por alcahuete me la he quitado al adjunto de ser hechicero, aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad, como algunos simples piensan, que es libre nuestro albedrío, y no hay hierba ni encanto que le fuerce. Así es, dijo el buen viejo, y en verdad, señor, que en lo de hechicero que no tuve culpa, en lo de alcahuete no lo pude negar, pero nunca pensé que hacía mal en ello, que toda mi intención era de todo el mundo se lo holgase, y viviese en paz y quietud, sin pendencias ni penas, pero no me aprovecho nada este buen deseo para dejar de ir donde no espero volver, según me cargo los años y un mal de orina que llevo, que no me deja reposar un rato. Y aquí tornó su llanto como de primero, y túvole Sancho tanta compasión que sacó un real de a 4 del seno y se lo dio de limosna. Don Quijote, que como iba aquel hombre con tantas prisiones más que los otros, respondió el guardia por qué tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos, y que era tan atrevido y tan grande bellaco, que aunque le llevaban de aquella manera, no iban seguros de él, sino que temían que se les iba a huir. ¿Qué delitos puede tener? Dijo Don Quijote, si no han merecido más pena que echarle a las galeras. Va por 10 años, replicó el guardia, que es como muerte civil. No se quiere saber más sino que este buen hombre es el famoso Gines de Pasamonte, que por otros nombran llaman Ginesillo de Paya. Señor comisario, dijo entonces el Galatao, váyase poco a poco y no andemos ahora a deshilachar nombres y sobrenombres. Gines me llamo y no Ginesillo, y Pasamontes es mi alcurnia y no Parapilla. Como
Boaz se dice, y cada uno se da una vuelta a la redonda y no hará poco. Hable con menos tono, replicó el comisario. Señor ladrón de más de la marca, si no quiere que le haya callar, mal que lo pase. Bien me parece, respondió el galato, que va el hombre como Dios es servido, pero algún día sabrá alguno si me llamo Genecillo de Papilla o no. Pues no te llamas así, embustero, dijo la guardia. Sí se llama, respondió Gines, mas yo haré que no me lo llamen o me lo pelaría donde yo digo entre mis dientes. Señor caballero, si tiene algo que darnos, dénoslo ya, y vaya con Dios, que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas, y si la mía quiere saber, sepa que soy un Gines de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares. Dice verdad, dijo el comisario, que él mismo ha escrito su historia, que no hay más, y deja empeñado el libro en la cárcel en 200 reales. Y le pienso quitar, dijo Gines, si quedara en 200 de cado. Tan bueno es, dijo Don Quijote. Es tan bueno, respondió Gines, es que mal año para el Lazarrillo de Torment, y para los cuantos de aquel género se han escrito. ¿Y cómo se titula el libro?, preguntó Don Quijote. La vida de Gines de Pasamonte, respondió él mismo. ¿Y está acabado?, preguntó Don Quijote. ¿Cómo puede estar acabado?, respondió él, si aún no está acabada mi vida. Lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras. Luego, otra vez habéis estado en ellas, dijo Don Quijote, para servir a Dios y al rey. Otra vez ha estado 4 años, y ya sea que sabe el bizcocho y el corbacho, respondió Gines, y no me pasa mucho de ir a ellas. Por allí tendré lugar de acabar mi libro, que me quedan muchas cosas que decir, y en galeras de España hay más sosiego de aquel que sería menester, aunque no es menester mucho más para lo que yo tengo de escribir, porque me lo sé de coro. Hábil pareces, dijo Don Quijote, y desdichado, respondió Gines, porque siempre las desdichas persiguen al buen ingenio, persiguen a los bellacos, dijo el comisario. Ya le he dicho, señor comisario, respondió Pasamonte, que se vaya poco a poco, que aquellos señores no le dieron esa vara para que maltratase a los pobretes, que aquí vamos, sino como día se lleva y donde su majestad manda. Y diciendo y haciendo, arremetió con él tan presto que sin que tuviese lugar de ponerse en defensa, dio con él en el suelo, malherido de una lanza, y habiéndole bien que esta era la de la escopeta, las demás guardias quedaron atontinas y suspensas del no esperado acontecimiento, pero volviendo sobre sí pusieron mano a sus espadas, los de a caballo y los de a pie sus dardos, y arremetieron a Don Quijote, que con mucho sosiego los aguardaban, y sin duda lo pasarán mal si los galatos, viendo la ocasión que se les ofrecía de alcanzar libertad, no la procuraran, procurando romper la cadena donde venían ensartados. Fue la revuelta de manera que las guardias, ya por acudir a los galates que se desataban, ya por acometer a Don Quijote que los acometía, no hicieron cosas que fuese a provecho. Ayudó Sancho, por su parte, a la soltura de Gines de Pasamonte, que fue el primero que saltó en la campaña libre y desembarazado, y arremetiendo al comisario caído, le quitó la espada y la escopeta, con el cual, apuntando al uno y señalando al otro, sin disparar jamás, no quedó guardia en todo el campo, porque se fueron huyendo así de la escopeta de Pasamonte, como de las muchas pedradas de los que ya sueltos galatos les tiraban, entristeciéndose mucho Sancho de este suceso, porque le presentó que los iban huyendo habían dar noticia del caso de Santa Hermandad, la cual acompañada herida saldría a buscar a los delincuentes, y así se lo dijo a su amo, y le rogó que luego de allí se partiesen y se emboscasen en la sierra que estaba cerca. Bien está eso, dijo Don Quijote, pero ya sé lo que ahora conviene que se haga, y llamando a todos los galates que andaban alborotados y habían despojado al comisario hasta dejarle en cuero, se le pusieron todos alrededor para ver lo que les mandaba, y así les dijo: de gente bien nacida agradezco los beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Dígolo porque ya habéis visto, señores, con manifiesta experiencia,
el que de mí habéis recibido en pago del cual querría, y es mi voluntad, que cargados de esas cadenas que quite de vuestros cuellos, luego os pongáis en camino y vais a la ciudad de Toboso, y ahí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso, y le digáis que su caballero, el de la triste figura, se le envía a encomendar, y le contéis punto por punto todos los que han tenido esta famosa aventura hasta poneros en la deseada libertad, y su hecho es podéis ir donde quisieres a la buena aventura. Pues voto tal, dijo Don Quijote, ya puesto en cólera, don hijo de la Pues voto a tal, dijo Don Quijote, ya puesto en cólera, don hijo de la puta, don Guiecillo de Poropila, o como os llamáis, que habéis de ir vos solo, robó entre piernas con toda la cadena a cuestas. Pasamonte, que no era nada bien sufrido, estando ya enterado de que Don Quijote no era muy cuerdo, pues tal disparate había cometido como él querer darles libertad, viéndose tratar de aquella manera, hizo el ojo de los compañeros, y apartándose aparte, comenzaron a llover tantas piedras sobre Don Quijote, que no se daba manos a cubrirse con la rodela, y el pobre de Rocinante no hacía más caso de la espuela que si fuera hecho de bronce. Sancho se puso tras su asno, y con él se defendía de la nube y pedrisco que sobre entramboso llovía. Solos quedaron Jumento y Rocinante, Sancho y Don Quijote, el jumento cobizajo y pensativo, sacudiendo de cuando en cuando las orejas, pensando que aún no había cesado la borrasca de las piedras que le perseguían los oídos. Rocinante, tendido junto a su amo, que mal parado también vino al suelo de otra pedrada. Sancho, en pelota y temeroso de la santa hermandad. Don Quijote, monis de verse tan mal parado por los mismos a quien tanto bien había hecho. Capítulo 24, donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena. Dice la historia que era grandísima la atención con la que Don Quijote te escuchaba al ostroso caballero de la sierra, el cual, prosiguiendo su plática, dijo: Por cierto, señor, quien quiera que seáis que yo no os conozca, yo os agradezco las muestras y la cortesía que conmigo habéis usado, y quisiera yo hallarme en términos que con más que voluntad pudiera servir lo que habéis mostrado tenerme, y en el buen acogimiento que me habéis hecho, mas no quiere mi suerte darme otra cosa con que corresponda a las buenas obras que me hacen que buenos deseos de satisfacerlas. Lo que yo tengo, respondió Don Quijote, son de serviros tanto que tenían determinado de no salir de estas sierras hasta hallaros y saber de vos si al dolor que en las extrañez de vuestra vida mostráis tener, si podía hallar algún género de remedio, y si fuera menester buscarle con la diligencia posible, y cuando vuestra desventura fuera de aquellas que tienen cerradas las puertas a todo género de consuelo, pensaba ayudaros a llorarla y plañirla como mejor pudiera, que todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela de ellas, y así es que mi buen intento merced será agradecido con algún género de cortesía, y os suplico, señor, por la mucha que veo que en vos se encierra, y juntamente os juro por cosa en esta vida más habéis amado o amáis, que me digáis quién sois y la causa que os ha traído a vivir y a morir entre estas soledades como bruto animal, pues moráis entre ellos tan ajeno de vos mismo con lo muestra vuestro traje y persona, y juro, añadió Don Quijote, por la orden de caballería que recibí, aunque indigo y pecador, y por la profesión de caballero andante, que si en esto, señor, me complacéis de serviros con las veras me obliga el ser quien soy, ahora remediando vuestra desgracia, si tiene remedio, ora ayudaos y llorarla, como os lo he prometido. El caballero del bosque, que de tal manera oyó hablar al de triste figura, no hacía sino mirarle y remediarle y tornarle y mirar de arriba hacia abajo, y después le hubo bien mirando, le dijo: si tiene algo que darme a comer, por amor de Dios que me lo den, que después de haber comido yo haré todo lo que se me manda, en agradecimiento de tan buenos deseos como aquí se me han mostrado. Luego sacaron Sancho de su costal y el caballero de su zurrón,
con qué satisfacción él rotó su hambre, comiendo lo que le dieron como persona atontada, tan apriesa que no daba espacio de un bocado al otro, pues antes le engullía que tragaba, y en tanto que comían ni él ni los que les miraba hablaban palabra. Como acabó de comer les hizo las señas que le siguiesen, como lo hicieron, y él los llevó a un verde pradecillo que en la vuelta de una peña poco desviada de allí estaba. En llegando a él se tendió en el suelo encima de la hierba. Hay estos porque en punto que lo hagáis, en ese se quedará lo que fuere contado. Esas razones del roto trujeron a la memoria de Don Quijote el cuento que le había contado su escudero, cuando no acertó el número de las cabras que había pasado el río, y se quedó la historia pendiente, pero volvió al roto por seguir diciendo: esta prevención que hago es porque querría pasar brevemente por el cuento de mis desgracias, que el traerlas a la memoria no me sirve de otra cosa que añadir de nuevo, y mientras menos me preguntares, más presto acabaré yo lo de sillas, puesto que no dejaré por contar cosa alguna que sea importancia para satisfacer del todo a vuestro deseo. Don Quijote se lo prometió en nombre de los demás, y él con este seguro comenzó a estar de esta manera: mi nombre es Cardenio, mi patria una ciudad de las mejores de esta ambulancia, mi linaje noble, mis padres ricos, mi desventura tanta, que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje, sin poderla aliviar con su riqueza, que para remediar desdichas del cielo, poco suelen valer los bienes de fortuna. Viví en esta misma tierra un cielo, donde se puso el amor toda la gloria que yo acertaba a desearme. Tal es la hermosura de Lucinda, doncella tan noble y tan rica como yo, pero de más ventura y de menos firmeza de la que a mí honrados pensamientos se debía. Y esta Lucinda a esta Lucinda amé, quise y adoré desde mis tiernos y primeros años, y ella me quiso a mí con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad permitía. Sabían nuestros padres nuestros intentos y no les pasaba de ello, porque bien veía que cuando pasaron adelante no podía tener otro fin que el de casarnos, cosa que casi lo concentraba la igualdad de nuestro linaje y riquezas. Creció la edad y con ella el amor de entrambos, que el padre de Lucilda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa, casi imitando en estos los padres de aquella tisbe tan desgastada a los poetas, y si fue esta negación añadir llama a llama y deseo a deseo, porque aunque pusieron silencio a las lenguas, no le pudieron poner a las plumas, los cuales con más libertad que las lenguas suelen dar a entender que quien quieren, cerrando, y muchas veces la presencia de las cosas amadas turba y humedece la intención más determinada y la lengua más atrevida. Uy cielos, y cuántos billetes le escribí, cuán regalada y honesta respuesta tuvo. Cuántas canciones compuse y cuántos enamorados versos donde el alma declaraba y trasladaba sus sentimientos, pintaba sus encendidos deseos, entretenía sus memorias y restablecía su voluntad. En efecto, viéndome apurado y que mi alma se consumía con el deseo de verla, determiné por obra y acabar un punto de lo que me pareció que más convenía para salir con mi deseo y mi merecido premio, y fue el pedirle a su padre por legítima esposa, como lo hice, a lo que él me respondió que me agradecía la voluntad que mostraba de honrarle y de querer honrarle con prendas suyas, pero que siendo mi padre vivo, a él tocaba de justo derecho hacer aquella demanda, porque si no fuese como mucha voluntad y gusto suyo, no era Lucinda mujer para tomarse ni darse a hurto. Yo le agradecí su buen con una carta abierta en la mano, lo cual antes que yo le dijese palabra, me la dijo y me dijo: por esta carta verás, Cardenio, la voluntad que don de Ricardo tiene de hacerte merced. Ese duque Ricardo, como ya vosotros señores debéis de saber, es un grande de España que tiene su estado en lo mejor de esta ambulancia. Tomé y leí la carta, la cual venía tan encarecida. A mí mismo me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella se le pedía, que era que me enviase luego donde él estaba, que querría que fuese compañero, no criado de su hijo el mayor,
y que él tomaba a cargo el ponerme en estado que correspondiese a la estimación en que me tenía. Leí la carta y embudeció leyéndola, y más cuando oí que mi padre me decía: de aquí a 2 días te partirás, Cardenio, y hacer la voluntad del duque, y da gracias a Dios que te va abriendo camino por donde alcances lo que yo sé que mereces. Añadió a estas otras razones de padre consejero. No hubo bien oído don Quijote nombrar el libro de caballerías cuando dijo: con que me dijera vuestra merced al principio de esta historia que su merced de la señora Luscinda era aficionada a los libros de caballerías, no fuera menester otra exageración para darme a entender la alteza de su entendimiento, porque no le tuviera tan bueno como vos, señor, le habéis pintado, si careceres del gusto de tan sabrosa leyenda, así que para mí conmigo es menester gastar más palabra en declarar su hermosura, valor y entendimiento, que con solo haber entendido su afición la confirma por la más hermosa y más discreta mujer del mundo, y quisiera yo, señor, que vuestra merced le hubiera enviado junto con Adamais de Gaula, el bueno de don Rubel de Grecia, que yo sé que gustaría a la señora Lucilda como de Daraida y Buroyá, y de la discreción del pastor Dariel, y de aquellos minerables versos de sus bucólas. En tanto que don Quijote estaba diciendo lo que queda dicho, se les había caído el Cardenio la cabeza sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo. Esto no voto a tal, respondió con mucha cólera don Quijote, y arrójale, como tenía de costumbre, y esa es una gran malicia o bellaquería, por mejor decir. La reina Madásima fue muy principal señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amanllovar con sacapos. Déjame ver vuestra merced, señor caballero, de la triste figura, con que que es villano como yo, y no es Armando caballero, bien puedo a mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho, peleándome con él mano a mano, como hombre honrado. Así es, dijo don Quijote, pero yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo sucedido. Con esto los apaciguó, y don Quijote volvió a preguntar al caballero si era posible hallar a Cardenio, porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de su historia. Díjole el caballero lo que primero le había dicho, que era no saber de cierto su humanidad, pero que si anduviese mucho por aquellos contornos no dejaría de hallarle o cuerdo o loco. ¿Por qué no? Porque tú me... Capítulo 25, que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia de los ventenebros. Despidiéndose del caballero Don Quijote y subiendo otra vez sobre Rocinante, mandó a Sancho que le siguiese, el cual lo hizo de muy mala gana. Íbase poco a poco entrando a lo más áspero de la montaña, y Sancho iba muerto por razonar como su amo, y deseaba que le comenzase la plática, por no convertir a lo que le tenía mandado. Mas no pudiendo sufrir tanto silencio, le dijo: señor Don Quijote, vuestra merced que eche su bendición y me dice licencia, desde aquí me quiero volver a mi casa y a mi mujer y mis hijos, con los cuales por lo menos hablaré y divertiré todo lo que quisiere, porque querer vuestra merced que vaya con él por estas soledades de día y de noche, que no le hable cuando me diera gusto, es enterrarme en vida. Si ya quisiera la suerte, los animales hablaran como hablaban en tiempo de Gisopoteo, fuera menos mal que repitiera con mi jumento lo que viniera en gana, y con esto pasara mi aventura, que si es recia cosa, y no pudiera llevar en potencia andar buscando aventuras toda la vida, y no hallar si no conoces ni mantenimientos, ladrillos y puntas, y con todo esto nos hemos de coser la boca, sin osar decir de lo que un hombre sea así, dijo Don Quijote,
hable yo ahora que después Dios sabe lo que será. Y comenzó a gozar de ese salvoconducto. Dijo que le iba a vuestra merced en que volver tanto aquella reina Magimnasia, o como se llama, o que hacía caso a aquel abad fuese amigo o no, que si vuestra merced pasara con ella, pues no era su juez, bien creyó que todo el loco pasara adelante con su historia, y se hubiera honrado el golpe de Guijarro y los coces y más de 6 transmisiones. A fe, Sancho, respondió Don Quijote, que si tú supieras como yo lo sé cuando honrada y cual principio señora era la reina Madésima, que se quiera que estuve mucha paciencia, pues no abré boca para donde tales blasfemias salieran. Contra cuerdos y contra locos está obligada cualquier caballero andante a volver por la honrada de las mujeres, cualesquiera que sean, cuanto más por las reinas de tan alta guicia, por como fue la reina Madésima, a quien yo tengo particular afección por sus buenas partes, porque fuera de haber sido hermosa, además de que es muy prudente y muy frida de sus calamidades, que las tuvo muchas, y los consejos y la compañía del maestro Lisbeth le fueron de mucho provecho y alivio para poder llevar sus trabajos como prudencia y paciencia, y de que aquí tomó ocasiones el burdo ignorante y malintencionado de decir y pensar que ella era su manceba, y miente, digo otra vez, y mentiría otras 200 todos los que tal pensaré y dijera. No, yo lo digo ni lo pienso, respondió Sancho, allá se lo habrán dado cuenta, de mis viñas vengo, no sé nada, no soy amigo de San, ni el que compra y miente, ni en su bolsa lo siente, cuando más que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pidieron ni gano, más de lo que fuesen, que me va a mí, y muchos piensan que hay tocino y no hay estacas, quien puede poner puertas en el campo, cuanto más que Dios dijera. Vale Dios, dijo Don Quijote, y que de necedades va Sancho ensartado, que va de lo que tratamos a los refranes que nilas por tu vida, Sancho, que calles y de que adelante entremete hilas por tu vida, Sancho, que calles y que adelante entremetete en despolear a tu asno. Yo no te he dicho, respondió Don Quijote, que quiero imitar a Amadís, haciendo aquí el despertado del serio y del furioso por imitar puramente al valiente don Roldán, cuando halló en una fuente las señales que Angélica la Bella había cometido Belisa con Medoro, que cuya pesadumbre se volvió loco y arrancó los árboles en turbio las aguas de las claras fuentes, mató pastores, destruyó ganados, abrazó chozas, derribó casas, arrastró yeguas e hizo otras 100.000 insolencias dignas de eterno nombre y escritura. Y puesto que yo no pienso imitar a Orlando o Rotolando, que todos estos 3 nombres tenían parte por parte en todas las locuras que hizo, dijo y pensó, oré el bosquejo como mejor pudiera, y en las que me pareció ser más insaciable, y que por ser que viniese a comentarme con la sola imitación de Amadís, que sin hacer locuras de daño sino los lloros y sentimientos, alcanzó tanta fama con lo que más parecía a mí, dijo Sancho, que los caballeros que lo tal ficieron fueron provocados y tuvieron o qué señales ha llegado que le a entender que la señora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñería como moro o cristano. Ahí es el punto, respondió Don Quijote, y esa es la fineza de mi negocio, que volveré loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracia. El toque está en destinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto, que hiciera en mojado. Cuantos más que harta ocasión tengo a la larga esencia que he hecho de siempre, señora mía Dulcinea del Toboso, que yo así oíste decir a aquel pastor de Marras, Ambríos, que en este ausente todos los males tiene y teme, y así que Sancho amigo, no gastes tiempo en aconsejarme de deje tan rara, tan feliz y tan no vista intimación. Vive. A lo cual respondió Sancho, vive Dios, señor caballero de la triste figura, que no puedo sufrir ni llevar en paciencia algunas cosas que vuestra merced dice, y que de por ellas vengo a imaginar que todo cuanto me dice de caballerías y de alcacer reinos e imperios, de dar insulias y de hacer otras mercedes y grandezcas,
como es uso de caballeros andantes, que todo debe de ser las cosas del viento y mentira, y todo pastrañas o patrañas, o como lo llamaremos, porque quien oyere decir a vuestra merced que un vacía de barbero es el yelmo de Mambrino, y que no salga de este error en más de 4 días, ¿qué a pensar sino quien tal dice y afirma debe de tener güero el juicio? Lo vacía ya la llevo en el costal toda abollada, y si llevo para aderezarla en mi casa y hacerme la barba en ella, si Dios me diere tanta gracia que algún día me vea con mi mujer y hijos. Mira, Sancho, por el mismo que denantes juraste te juro, dijo Don Quijote, que tienes el más corto entendimiento que tiene ni tuvo escudero en el mundo, que es posible que en cuanto a que andas conmigo no has echado de ver que todas las cosas de los caballeros conmigo no has echado hechas al revés, no es porque sea ellos, sino porque andan entre nosotras siempre una caterva y encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan. Viendo esto, Sancho dijo: bien haya quien nos quitó ahora del trabajo de desembaldar al rucio, que a fe nos faltará palmadillas de dalle, ni cosas que decille en su alabanza, pero si él aquí estuviera, no consintiera yo que nadie le desoldaraba cuando Dios quería. En verdad, señor caballero de la triste figura de que si es mi patria y su locura de vuestra merced, va de veras que sería bien tomar en resilla a Rocinante para que surpa la falta de Rucio, porque será ahora tiempo en ida y vuelta, y si hago a pie no sé cuándo llegaré ni cuándo volveré, porque en resolución soy mal caminante. Digo, Sancho, respondió Don Quijote, que sea como tú, si quisieres que no parezca mal tu designio, y digo que de aquí a 3 días te partirías, porque quiero que en este tiempo veas lo que por ella hago y digo, porque para que se lo diga. Pues, ¿qué más tengo de ver? Dijo Sancho, de lo que he visto. Si acaso se le pudiese por el camino, porque su desdichada todo se podía, a lo cual respondió Sancho: escriba a vuestra merced 2 o 3 veces ahí en el libro, y démele, yo le lo llevaré bien guardado, porque pensar que yo le he tomado en la memoria el disparate, que le tengo tan mala que muchas veces se me olvida cómo me llamo, pero con todo eso dígame la vuestra merced que holgará mucho de oíla, que debe huir como de molde. Escucha, que así dice, dijo Don Quijote. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llegado de las telas del corazón, Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, tus desdenes son en mi aficiamiento, maguero que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta quietud, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho tendrá entera relación, oh bella ingrata, amanda enemiga mía, del modo que por tu causa quedó. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que tú viniera en gusto, que acabar mi vida veré satisfecho a tu cruel y a mi deseo, tuyo hasta la muerte. El caballero de la triste figura. Por vida de mi padre, dijo Sancho oyendo la carta, que es la más alta cosa que jamás he oído, pensáis a mí y cómo le de vuestra merced oyó cuando la quiere. Y desnudándose con toda prisa los calzones quedó en carnes y en pañales, y luego sin más ni más los zapatetas en el aire y 2 tumbas la cabeza abajo y los pies en alto, descubrió cosas que por no verlas otra vez volvió Sancho la rienda a Rocinante, y se dio por contento y satisfecho de que por jurar a su amo quedaba loco, y así le dejaríamos ir su camino hasta la vuelta, que fue breve. Capítulo 26, donde se prosiguen las finezas que de enamorado
hizo Don Quijote en Sierra Morena. Y volviendo a contar lo que hizo de la triste figura después que se vio solo, dice la historia que así como Don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido sin querer aguardar a ver más sandeces, subió que sobre una punta de alta una peña, y allí tornó su pensar lo que otras muchas veces había pensado, sin haberse jamás resuelto en ello, y era cuál sería mejor y estaría más a cuento intimidar a Roldán a las locuras esforzadas que hizo o Amadís en las melancólicas, y hablando entre sí mismo decía: si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos decían, qué maravilla, pues al fin era encantado y no le podía matar nadie sino era metiéndole un alfiler de a blanca por la punta del pie, y él traía siempre los zapatos con 7 suelas de hierro, aunque no le valieran tretas con Bernardo del Carpio, que se le entendió y se le ahogó entre los brazos en Rosalbelles. Pero dejando en lo que de la valentía una parte, vengamos a lo de perder el juicio, que es cierto que le perdió por las señales que halló en la asuntada y por las nuevas que en medio del pastor de que Angélica había dormido más de 2 siestas como Medoro, con morillo de cabellizos enrizados y pasaje de agramente, y si él entendió que esto era verdad y que su dama le había cometido deslizados, no hizo mucho en volverse loco, pero yo, como puedo imitalle en las locuras, si no le imitó en ocasión de ellas, porque mi Dulcinea del Toboso, osaré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno así como él es en su ministro traje y que se está hoy como la madre que le parió, y haríale agravio manifestoso imaginando otra cosa de ella, me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el Furioso. Por otra parte, vio que Amadís de Gaula, sin perder el juicio y sin hacer locura, alcanzó tanta fama de enamorado como el que más, porque lo hizo, según su historia, no fue más de que por verse desdeñado de su señora Oriana, que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad, de que se retiró a la peña pobre en compañía de ermitaño, y así se hartó de llorar y acomodarse a Dios hasta que el cielo le acorrió en medio de su mayor cuita y necesidad. Y hizo esto, verdad como lo es, porque quiero yo tomar trabajo ahora de desmudar de todo, mirar pesadumbre a estos árboles que no me han hecho mal alguno, ni tengo para entribular el agua. Escribiéndole y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos acomodados a su tristeza y alguno a alabanza de Dulcinea. Árboles, hierbas y plantas, que en aqueste sitio estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mi mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas. Mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloró Don Quijote, ausencia de Dulcinea del Toboso. Es aquí el lugar donde el amador más leal de su señora se esconde, y ahí viendo a tanto mal sin saber cómo o por dónde traerle el amor al escrito que es de muy mala reala, y así es escuchar un pipoteo, aquí lloró Don Quijote, ausencia de Dulcinea del Toboso, buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciones entrañaduras, que entre ricos y entre breñas a la triste desventura, diéronle amor con su azote y con su baldacorrea en tocándole el cagote, aquí lloró Don Quijote, ausencia de Dulcinea del Toboso. No causó poca risa en los que hallaron los versos referidos a la añadidura del Toboso el nombre de Dulcinea, porque imaginaron que debió de imaginar Don Quijote que si en nombrado a Dulcinea no decía también del Toboso. ¿Cómo es eso?, replicó el barbero. He perdido el libro de memoria, respondió Sancho, donde venía la carta para Dulcinea y una cédula firmada de mi señor, por la cual mandaba que su sobrina me diese 3 pillos de 4 o 5 que estaban en casa, y con eso le contó la pérdida del juicio, consolándole el cura, y díjole que hallando la señora no haría revalidar la manda. No poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza, y alabrándosela mucho, y le pidieron que dijese
la carta otras 2 veces para que ellos asimismo la tomasen de memoria para trasladarla a su tiempo, tornándola a decir Sancho otras 3 veces, y tras tantas volvió a decir otros 3000 disparates. Tras esto contó asimismo las cosas de su amo, pero no habló palabra acerca del mantenimiento que le había sucedido en aquella venta en la cual deseaba entrar. Dijo que también como señor, en trayendo de los Trejueces buen despacho de la señora Dulcinea del Toboso, se había de poner en camino a procurar cómo ser emperador, o por lo menos monarca, que así lo tenían concentrado entre los dos, y que era una cosa muy fácil venir a hacerlo, pero que era el valor de su persona y la fuerza de sus brazos, que enciéndole le había de cansar a él, porque sería viudo, que no podía ser menos si él había de dar por mujer a una doncella de la emperatriz, heredera de un rico y grande estado de tierra firme, sin insultos ni injurias, que ya no las quería. Decía esto Sancho con tanto reposo, limpiándose de cuando en cuando las narices, y con todo poco juicio de los dos se admiraron. Y que le pensaba pedir que era que viese con ella donde ella le llevase a desfallece un agravio que un mal caballero le tenía fecho, que le suplicaba a sí mismo que no mandase quitar su antifaz ni la demás cosa de su faciedad, basta que le hubiese fecho derecho de aquel mal caballero, y creyese sin duda que Don Quijote vendría en todo cuando le pidiese por este término, y que de esta manera les sacarían de allí y le llevaría a su lugar, donde procurarían ver si tenía algún remedio su extraña locura. Capítulo 27. De cómo saltaron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. No les pareció mal al barbero la invención del cura, sino también que luego le pusieron por obra, perdiéndole a la ventera su saya y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura, y el barbero hizo una gran barba de una cola rucia o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Preguntóle la ventera que para qué le pedía aquellas cosas. El cura le contó en breves razones la locura de Don Quijote y cómo venía a cotejar para sacar la montaña donde a lo sazón estaba. Cayeron el cuero y el ventero, y la ventera en el loco era su huésped del bálsamo y el amo del menteado escudero, y contaron su huésped el del bálsamo y el amo. Entonces Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos en una parte, corrió un pequeño manso arroyo, a quien hacía sombrar agradable y fresca otras peñas de algunos árboles que por allí estaban. El calor y el día de que allí llegaron era de los meses de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy agradable, la hora de las 3 de la tarde, todo lo cual hacía el sitio más agradable, y que convidase en aquel esperanza de la suelta de Pancho, y confirmamos esta verdad haber sido los dedos que oyeron estos. ¿Quién menoscaba mis bienes, desdenes, y quién aumenta mis duelos, los celos, y a quién prueba mi paciencia, ausencia? De ese modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, que mata la esperanza donde celos y ausencia. ¿Quién me acusa este dolor, amor, y quién mi gloria repuja, fortuna? ¿Y a quién consiste mi duelo, el cielo? Y en este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues aún en mi daño amor, fortuna y el cielo. Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién mejora mi suerte, la muerte y el bien de amor? ¿Quién le alcanza mudanza y sus males? ¿Quién los cura, la cura? De ese modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. La hora del tiempo y la soledad, la voz y la destreza de que cantaba causa admiración y contento los dos oyentes, los cuales estuvieron quedados esperando si otra alguna cosa oían, pero viendo de que
daba algún tanto el silencio determinado de salir a buscar el músico con tanta buena voz cantaba. Soneto. Santa amistad con ligeras alas, tu apariencia quedándose en el suelo, entre benditas almas en el cielo, subiste alegre a las imperiales alas, desde allá, cuando quieres nos señalas la justa paz cubierta con un velo, porque a veces trasuelo el suelo de buenas obras que al fin son malas, deja el cielo, oh amistad, o no permitas que el engaño se vista tu librea con que destruya la intención sincera, que si tus apariencias no le quita, presto ha de ver el mundo en la pelea de la discordia y confusión primera. Bien veo yo, señores, quienquiera que seáis, que el cielo que tiene cuidado de socorrer a los buenos, y aunque los malos muchas veces sin yo merecerlo, me veía en estos tan remotos y apartados lugares del trato común de las gentes. Algunas personas que poniéndose delante de los ojos convivias y varias razones con sin ella hacer la vida que hago, a procurar sacarme de esta a mejor parte, pero con no saber que sé yo que saliendo de este año ha de caer en otra mayor, quizá me deben de tener por hambre los flacos discrillosos, que aún lo peor sería por de ningún juicio. Estaba esperando el cura la respuesta de Lucinda, que se detuvo en un buen espacio en darla, y cuando yo pensé que sacaba la daga para acreditarse donde estaba la lengua para decir algún verdadero desengaño, acreditarse que en mi provecho redundase, oigo con voz desmayada y flaca: si quiero, y lo mismo dijo don Fernando, y dígole el anillo, quedaron en disoluble nudo liquidados, llegó el desposado a abrazar, quedaron en disoluble nudo ligados, llegó el desposado a abrazar a su esposo, y poniéndose la mano sobre el corazón cayó desmayado en los brazos de su madre. Basta ahora decir cuál quede yo viendo en él, si que había oído burladas mis esperanzas, falsas las palabras y promesas de Lucinda, imposibilitado de cobrar en algún tiempo el bien que en aquel instante había perdido. Mi más común habitación en el hueco de un alcornoque capaz de cubrir mi miserable cuerpo. Los vaqueros y cobreros que andaban por esas montañas movidos de caridad me sustentan poniéndome manjar por los caños y por las peñas por donde entienden que caso podré pasar por hallarlo, y aunque entonces me falte el juicio, la necesidad natural me da a conocer el mantenimiento y la despertar en mí deseo de parecerlo y la voluntad de tomarlo. En mí habéis visto, y no os canséis y persuadirme ni aconsejarme lo que la razón os diré que puede ser bueno para mi remedio, porque ha de proveer conmigo lo que aprovecha la medicina recetada de famoso médico al enfermo que recibir no la quiere. Yo no quiero salud sanguisundia, y pues a ella gustó de ser ajena, siendo debiendo ser mía, puse yo de ser la desventura, pudiendo haber sido de la buena dicha. Ella quiso con su mudanza ser estable en mi perdición, yo querré con procura perderme, hacer contenta su voluntad, y será ejemplo a los venir de que a mí solo faltó lo que a todos los desdichados sabrá, a los cuales suele pasar consuelo la imposibilidad de tenerle, y en que es mi causa de mayores sentimientos y males, porque aún pienso que no se ha de acabar con la muerte. Aquí dio Pincardio a su larga plática, y tan desdicha como amorosa historia, y el tiempo que el cura se predecirle algunas razones de consuelo, le suspendió una voz que llegó a sus oídos, que en lástima acento oyeron, que decían lo que se diría en el cuarta parte de esta narración, que en este punto dio fin a la tercera, el sabio y atentado historia, Sir Hermit Wenger. Capítulo 27. Capítulo 28, que trata de la nueva y agradable aventura que el cura y barbero sucedió en la misma sierra. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo lo ya perdida y casi muerta orden de andante caballero, gozamos ahora en nuestra edad necesidad de alegres enternimientos, no sólo de las dulzuras de su verdadera historia, sino que
Los cuentos y episodios de ella, que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia, lo cual prosiguen su rastrillado, torcidos y apillado hilo, cuenta que así como el cura comenzó a prevenir para consolazar a Cardenio, le impidió una voz que llegó a sus oídos, que con cientos acentos decía de esta manera: ¡ay Dios, si será posible que ya hallado por que pueda hacer vivir de escondida sepultura y la carga pesada de este cuerpo! Esta ya no es Lucinda, sino es una persona humana sin divina. El monstruo se quitó la moneta y, sacudiendo la cabeza a una y otra parte, se comenzaron a descoger y esparcir unos cabellos que pudieran los del sol tenerles envidia. Con esto conocieron lo que parecerán los del sol tenerles envidia. Lucinda podía contender que en aquella. Luego los rubios cabezallos no solo le cubrieron las espaldas, mas toda en torno la escondieron debajo de ellos, que si no eran los pies ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía a teles, y tantos eran. En esto le sirvió que peine unas manos que, si en los pies en el agua habían parecido pedazos de cristal, las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretada nieve, todo lo cual en más admiración y en más deseo de saber quién era ponían a las tres que le miraban, por eso determinación de mostrarse. Sea lo que fuera, respondió Dorotea, que en mi cuento pasaba que fue tomada don Fernando una imagen en aquel aposento estaba, le puso por testigo de nuestro desprecio con palabras y juramentos extraordinarios, me dio la palabra de ser marido, puesto que antes de que acabase de decirlas le dije que mirase bien lo que hacía y que considerase el enojo que su padre había de recibir de verle casado una villana vasalla suya, que no le cagase mi hermosura, tal cual era, pues no era bastante para hallar en ella disculpa de su villero, y que pues algún bien que quería hacer por el amor que me tenía fuese dejar correr mi suerte a lo igual de lo que mi calidad pedía, porque nunca le dan desigualdad casamiento de gozo, ni dura mucho en aquel gusto con que se comienza. Todas estas razones que aquí le he dicho le dije, y otras muchas que no me acuerdo, pero no fueron por parte para que él le dejase de seguir su intento, bien así como él que no piensa pagar, que el concentrador de la barata no repara inconvenientes. Números nuevos santos por testigos, hechos mil futuras maldiciones, sino que cumpliese lo que prometían. Volvió a humedecer sus ojos y a que sentar sus propios apóyome mas entre sus brazos, de los cuales jamás le habían dejado, y con esto y los volveréis a salir del aposento, mi doncella. Yo dejé de serlo, y en el acabo de ser traidor y femetido. El día que sucedió a la noche de mi desgracia se veía aún no toda prisa como es bien que Fernando deseaba, porque después de cumplido aquello que el apetito pide, el mayor gesto que puede venir es apartarse de donde lo alcanzaron. Digo esto porque don Fernando dio presa por partirse de mí y por industria de mi doncella, que era la misma que allí le había traído antes de amanecer, se vio en la calle, y el despedir de mí, aunque con tanto ahínco y vehemencia como cuando vino, me dijo que estuviese segura de su fe y de ser firmes y venderosos sus juramentos, y para confirmación de su palabra sacó un rico anillo del dedo y lo puso en el mío. En efecto, él se fue y yo quedé ni sé si triste o alegre. Llegué en 2 días y medio donde quería, y entrenado por la ciudad pregunté por la casa de los padres de Lucinda. El primero que hice en la pregunta me respondió más de lo que yo quisiera oír. Dígame la casa y todo lo que había sucedido en el desproceso de su hija, cosa tan pública en la ciudad que hacían cordillos. Pero toda mi industria y toda mi solicitud fue y ha sido de ningún proveedor, pues mi amo vino en conocimiento de que yo no era varón, nacido en el mismo mal de pensamiento
criado, y como no siempre la fortuna con los trabajos da los remedios, no hallé, derrumbaron mi barranco de donde despeñar y despeñaron al amo, como la hallé para el criado, y así tuve por menor inconveniente dejar y encenderme de nuevo entre estas asperezas que probar en el mismo esfuerzo de mis disculpas. Digo, pues me tomaré en buscar y a buscar donde sin impedimento alguno pudiese con suspiros y lágrimas rogar al cielo se duela de mi desventura y me dé industria y favor para salir de ella, o para dejar la vida entre estas soledades sin que quede memoria de esta triste que tan sin culpa suya habrá dado materia para que ella se hable y murmure en la suya y en las ajentas tierras.